Y la verdad es que esta semana ha sido una de esas semanas complicadas en el trabajo, de mucha faena, de cosas que no salen y de cosas así. Hablaba con un compañero, teníamos una conversación y hablábamos pues, de las cosas que habían pasado y nos empezamos a quejar de que esto, qué rollo, esto, lo otro, tal. Y hubo un momento en que vi que estábamos entrando en una espiral negativa de queja, de quejarnos, de protestar y tal. Y le dije, bueno, a ver, vamos a parar porque dentro de todo lo que nos puede pasar en el trabajo, hay gente que está mucho peor, en realidad somos afortunados, estamos sanos, y él me dijo, sí Ángel, tienes razón, pero ya lo que nos queda al menos, que no nos lo quiten, es el poder quejarnos. Y la verdad es que, aunque podía tener cierta razón mi compañero, pero la realidad es que vivir con personas que andan continuamente quejándose, que en su boca solo hay queja, solo hay protesta, la verdad es que hace que vivir así sea un poco insufrible, que sea agotador, tener que luchar siempre contra un ambiente negativo, con un ambiente de queja continuo. Y Jonás llega al capítulo 4, al último ya, al que estaremos hoy meditando, y recordemos que él ha pasado por un naufragio, que ha caído al mar, ha estado a punto de fallecer, ha estado dentro de aquel gran pez, dentro de su barriga durante 3 días y 3 noches, este gran pez que Dios había preparado exclusivamente y tenía preparado para ese momento. Ese gran pez le ha echado fuera después de que Jonás pues, compusiera ese salmo maravilloso, compuesto de otros salmos, pero un salmo maravilloso en el cual acaba diciendo finalmente la salvación es del Señor, el gran pez lo escupe, va a Nínive, esa ciudad grande, esa ciudad malvada, esa ciudad a la cual Dios había dicho que iba a destruir, y después de su predicación, toda la ciudad por completo se vuelve a Dios, hace ayuno, y se visten de cilicio y se vuelven hacia él. Y después de todo esto, llegamos al capítulo 4 de Jonás, y dice así el texto: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad, y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella, a la sombra, hasta ver qué acontecía en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza, y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera, y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces Dios dijo a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120.000 personas, que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Antes de adentrarnos en el texto, porque el principio de este capítulo 4 es muy raro, dice: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. ¿Qué es lo que había pasado para que Jonás llegase a estar en esta situación? Para que realmente el corazón de Jonás sintiese tanto dolor y tanto enfado. Bueno, vimos que en el capítulo 3 la semana pasada Jonás predica a los ninivitas creen a Dios, hacen ayuno, se visten de cilicio, claman a Dios y se arrepienten de sus caminos, dan un giro de 180 grados y van en busca del único Dios verdadero. Y el último versículo del capítulo 3 decía: y vio Dios lo que hicieron los ninivitas, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que les había dicho que les haría, y no los hizo. Y ahora sí, entonces dice: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. En esta situación vemos que a Jonás le sienta como una patada en la espinilla y se enfada muchísimo con Dios que los ninivitas se hayan convertido. Para Jonás la salvación era exclusivamente
para los judíos, para el pueblo de Dios, para Israel, y nada más. Y Jonás no quería que encima esta gente que era mala se pudiesen convertir. Y creo que mirándolo de lejos, con tiempo, como estamos haciendo ahora, es muy fácil criticar a Jonás, ¿verdad? ¿Quién se enfadaría porque 120.000 personas se vuelvan a Dios después de predicar? Creo que cualquiera de los que predicamos habitualmente, si se convirtiera uno por una predicación nuestra, estaríamos súper contentos. 120.000 personas. Y Jonás se enfada. Bueno, ¿quiénes eran estos ninivitas? De estos ninivitas sabemos que eran gente realmente mala. Tan mala era que la paciencia de Dios había llegado a su límite. Seguramente no sería muy diferente de Sodoma y Gomorra, que, como sabemos, Dios acabó destruyendo esas ciudades y salvó a Lot y a su familia, aunque su mujer murió en el camino. Eran tan terribles que la paciencia de Dios se había agotado y Dios les iba a destruir. Ahora, traigámonoslo a nuestro tiempo. Imagina un grupo de pederastas, de violadores, de abusadores de niños, de personas que han hecho masacres y matado a mayores y a bebés, de personas que han hecho atentados, que vemos que Dios los convierte, y en cambio otras personas que aparentemente son más buenas, que aparentemente son mejores, Dios no hace nada. Humanamente pensándolo, esto es bastante injusto. Si lo pensamos desde nuestra perspectiva, es injusto que alguien que ha abusado de un niño pequeñito sexualmente se salve y otra persona que no ha hecho más mal a nadie que cualquier otra se acabe perdiendo. Creo que esto puede llegar incluso a enfadarnos contra Dios. Y humanamente creo que podemos sentirnos así, podemos sentirnos enfadados. Pero cuando miramos al cielo, como veremos hoy, la salvación es del Señor y el Señor salva a quien quiere, sin tener que dar explicaciones a nadie de por qué Dios hace lo que hace. La pregunta, como escuché en una ocasión y se me quedó grabada en la cabeza y en el corazón, no es por qué Dios no salva a los buenos, sino que la verdadera pregunta se encuentra en por qué Dios te ha salvado a ti siendo malo. La pregunta no es por qué Dios deja que los buenos, entre comillas, buenos se pierdan. Los que se pierden porque han decidido perderse, porque han decidido que no quieren saber nada de Dios. La pregunta es por qué yo siendo malo, Dios me ha salvado. Y la respuesta es porque Dios es quien decide y la salvación es suya y la da a quien quiere darla. Dios salva al que quiere y nadie puede reclamarle nada. La gracia de Dios es totalmente libre. Nadie ni Dios tiene ninguna responsabilidad con ninguna de sus criaturas de salvarlas, porque todos los seres humanos han decidido no querer saber nada de Dios. Así que Jonás no tenía motivo para enfadarse. Es más, como vamos a ver, él estaba experimentando tanta misericordia de Dios que era muy egoísta no querer compartir esa misericordia con los ninivitas. Para él, la salvación era solamente para los judíos. Pero vemos como, ya en el Antiguo Testamento, la salvación también llega a los gentiles. Y en Cristo se magnifica y se amplifica durante los cientos y cientos de años después, viendo cómo la salvación llega a los gentiles y ha llegado a nosotros. La salvación es del Señor. Por eso este es el tema central de todo el libro. La salvación es del Señor y el Señor salva a quien quiere y de la manera que Él quiere. Así que Jonás está de morros, está muy enfadado, está cabreado y ora. En todo el libro solamente hemos visto orar una vez a Jonás. Y lo vemos dentro del pez. Dios le dice, Jonás, ve a Nínive, y no ora, no rebate ni siquiera con Dios. Coge un barco y se va en la otra dirección. Llega la tormenta y Jonás no ora, en ningún momento se dirige a Dios para decirle, Dios, para esto y te voy a obedecer. No pasa. Cuando es escupido por el pez, después de pasar los 3 días y 3 noches dentro, no le vemos que ore tampoco. Dios le vuelve a decir, Jonás, ve a Nínive, y en ningún momento vemos como Jonás se pone a orar por la predicación que va a hacer para que tenga efecto. No ora. Y ahora sí que lo hace. ¿Y lo hace para qué? ¿Para dar gracias a Dios? No, mirad, dice, ahora, oh Jehová, esta es la oración de Jonás, la segunda oración que vemos en el libro. Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo te decía estando aún en mi tierra?
Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Vaya oración. El profeta de Dios. Vaya oración lanza Jonás. Y hay dos cosas que hace Jonás en su oración. La primera, imita a su padre, a Adán. Acusa directamente a Dios. Lo primero que hace es decirle: yo sabía que tú ibas a hacer esto. La culpa de que yo esté así es tuya por haber obrado de esta manera. No estás haciendo las cosas bien, Dios. Estás fallando. Y entonces empieza a defender todas las decisiones que él ha hecho. ¿Lo ves? Como yo sabía que tú no ibas a obrar bien, yo me fui a Tarsis. Como yo sabía que tú ibas a hacer lo que te diese la gana y no ibas a tener en cuenta mi opinión, yo me fui y huí hacia otro lugar. ¿Ves cómo yo sabía que los ibas a salvar? Yo sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, que eres tardo en enojarte y que tienes mucha misericordia. Fijaos, Jonás en el vientre del pez citó hasta 14 salmos. Ahora vuelve a utilizar la Biblia para atacar a Dios, para quejarse. ¿Y cuántas veces no somos nosotros igual que Jonás? Quizá pasamos días sin orar, sin leer la Biblia, sin tener ninguna relación con Dios. A veces ni siquiera vamos a la iglesia, pero cuando pasa algo, vamos a reclamarle a Dios. Señor, ¿cómo has permitido esto? Señor, ¿cómo me puede pasar a mí si soy tu hijo? No. Que nuestra oración no sea de queja, que nuestra oración sea oración de agradecimiento, de alabanza a Dios. Y por supuesto podemos presentarle nuestras peticiones. Así que primera cosa que hace Jonás en su oración, acusar a Dios. La segunda cosa, el suicidio cristiano. Y diréis, ¿cómo que suicidio cristiano? Sí. Jonás no se va a suicidar. Le ha quedado muy claro que aunque él lo intente, como pasó en el barco, pidiendo a aquellos marineros que lo tiraran al mar, no funciona. Dios tiene la última palabra en la vida y la muerte, así que Dios tiene estipulado en qué momento vamos a fallecer cada uno de nosotros. Así que como ya ve que hacerlo por su cuenta no funciona, utiliza el suicidio cristiano. Señor, quítame la vida. Acaba tú con este sufrimiento. Jonás, el dramático. Y no sé si alguna vez has conocido a alguien así. Seguramente sí. Y seguramente te venga alguien a la cabeza. Pero deja de pensar en los demás. Piensa un momento en ti mismo. Porque creo que todos nos parecemos mucho a Jonás. Y quizás según nuestro carácter reaccionemos de una manera o de otra. Quizá los caracteres más flemáticos o más melancólicos reaccionen como Jonás. El mundo se venga encima y la expresión sea: Señor, acaba ya con esto. Mátame, llévame contigo. Quizá otros reaccionarán que tengan un temperamento más colérico, más sanguíneo, irán con queja a Dios, le echarán la culpa a Dios. No lo sé, pero creo que todos nos podemos sentir identificados con este Jonás. Con el Jonás que se enfada tanto. A Jonás le hubiese venido muy bien tener a alguien en este momento a su lado que le dijese: ¿por qué no te callas, Jonás? ¿Por qué no dejas de protestar? Ojalá cuando tengamos estas reacciones, como la de Jonás, si no tenemos a nadie al lado que nos diga: ¿por qué no te callas?, que lo recordemos y que nuestro corazón nos diga: cállate. Deja de hablarle así a Dios. Deja de faltarle al respeto a Dios. Recordemos, Dios es Dios. Dios puede hacer lo que quiera, sin tener que dar ninguna explicación a ninguno de nosotros. Así que, cuando veas que entras en esta espiral y en este momento con Dios, dite a ti mismo: ¿por qué no te callas? Jonás, tan enfadado como está, Dios le hace una pregunta. Si hasta aquí hemos visto la oración de Jonás, una oración no muy ejemplar, ahora vamos a ver cuál es la respuesta de Dios. Y Dios le responde con una pregunta. Dios parece gallego. Le dice: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Jonás enfadado coge, se levanta, se va de la ciudad, se va al oriente, creo que dice, al oriente de la ciudad, coge unas ramas y se hace allí una pequeña cabaña, una choza, donde tener sombra, y dice que se va a ver lo que pasa con la ciudad. Jonás aún tiene la esperanza de que la ciudad sea destruida. Jonás tiene la esperanza de que, igual que en Sodoma y Gomorra, caiga fuego del cielo y consuma a todos aquellos ninivitas. Pero fijémonos en algo.
Jonás ha predicado en Nínive, se han convertido 120.000 personas, hay miles de hogares a los cuales él podría ir, a los cuales él podría enseñar, a los cuales él podría hablar de su Dios maravilloso, del Dios que les ha salvado, pero Jonás coge y se va. Se va aparte, se va a montar su propia choza. Y entonces, versículo 6 dice, y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza, y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Una vez más vemos la expresión que ya vimos en el capítulo 1. Y preparó Dios. Dios había preparado anteriormente un gran pez que se iba a tragar a Jonás, y ahora Dios preparó una calabacera. Dios seguía trabajando en el interior de Jonás. Dios siempre tiene cosas para enseñarnos. En su primera huida, Dios llevó a Jonás al vientre de aquel gran pez, y allí Jonás lo pasó mal. Ahora, en este momento, en medio de su enfado, llega una bendición de Dios. Dios le bendice con una calabacera. Y Jonás se alegra grandemente por la calabacera. En este capítulo 4 se coloca el foco en el lugar central de todo el mundo. Si el tema central es que la salvación es del Señor, el lugar central de todo el libro no es el barco en el que Jonás huye, no es el mar que está a punto de tragárselo, no es el gran pez donde Jonás pasa 3 días y 3 noches, no es Nínive donde Jonás va a predicar. El lugar central del libro de Jonás es el corazón de Jonás. Jonás es el gran beneficiario durante todo el libro de la misericordia de Dios. Y ahora está recibiendo una bendición de Dios. Y está muy contento. El enfado que tenía antes ha desaparecido. Las ganas de morirse ya no están. Ahora es súper feliz porque tiene una calabacera que le da sombra. Y Jonás se alegra grandemente por la calabacera. Hay algo aquí que falla. Hay algo que falla. Jonás no se debería alegrar por la calabacera. Jonás se debería alegrar porque tiene un Dios misericordioso. Jonás se tendría que alegrar porque Dios le estaba dando una sombra que él no había pedido ni siquiera. Y esto nos habla de la importancia de ser personas estables, de no ser personas inconstantes. Debemos alegrarnos cuando Dios nos da bendiciones. Claro que sí, tenemos que disfrutar las bendiciones que Dios nos da. Hay veces que Dios nos da calabaceras que dan sombra a nuestra vida, que nos ofrecen tiempos de calma, tiempos de tranquilidad y debemos disfrutarlo. Pero una cosa es disfrutarlo y otra es poner nuestra fe en las bendiciones de Dios. Y eso es lo que hizo Jonás. Puso su fe, puso su alegría en la calabacera, en lugar de ponerla en Dios. No idolatremos las bendiciones de Dios. No las agarremos tan fuerte que el día que desaparecen, nuestra vida se desmorona. Tenemos que disfrutar las bendiciones de Dios, pero no idolatrarlas, no amarlas más que a Dios. No olvidemos, Dios es el que nos da las cosas, así que disfrutemos de esto. Ahora tenemos a Jonás muy contento. Hace un segundo lo teníamos enfadadísimo, ahora está súper contento, súper feliz. Pasa la noche, todo ha ido bien allí dentro de su choza que se ha montado al oriente de la ciudad. Y dice el texto que Dios prepara 2 cosas. Por un lado, prepara un gusano que muerde la calabacera y la seca, así que Jonás de repente se ha quedado sin su sombra. Y no solo esto, Dios dice que prepara un viento recio solano, que le da en la cabeza a Jonás, y tanto es el calor, tanto es la fuerza del sol, que dice que está a punto de desmayarse. Y vuelve otra vez el Jonás depresivo. Mejor sería para mí la muerte que la vida. Otra vez el mismo Jonás. Jonás que había puesto tanto amor, tanta felicidad en la calabacera. Cuando desaparece la calabacera, desaparece su felicidad. Dios seguía siendo el mismo, pero desaparece su felicidad. Jonás vuelve a necesitar a alguien que le diga ¿por qué no te callas? Y Dios le pregunta de nuevo, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y Jonás le responde, mucho me enojo, hasta la muerte. Jonás había cogido tanto cariño a esa calabacera, que ahora se ha quedado sin ella y otra vez se quiere morir.
Otra vez ha entrado en depresión, otra vez ha entrado en barrena. Dios estaba teniendo el control de todas las cosas. En una noche creció la calabacera y en una noche desapareció la calabacera. Y esto es algo que no debemos olvidar nunca. Dios controla absolutamente todo lo que ocurre en nuestra vida. A veces Dios preparará un gran pez que nos trague y nos lleve a estar en la oscuridad, en el temor, en el mal olor y en la humedad. Y hay otras veces que Dios preparará una calabacera en la cual podremos estar bajo la sombra contentos. Y quizá después de la calabacera llegue un gusano que acabe con ella. Y luego un sol muy fuerte que nos deje casi desmayados y sin fuerza. Pero ante cualquier situación podemos hacer como Jonás y decir mucho me enojo hasta la muerte. O podemos decir como otro hombre que perdió todo lo que tenía y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allí. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Esto lo dijo Job después de quedarse sin nada de lo que tenía. Antes hemos dicho que el lugar central de todo el libro de Jonás es su corazón, y en especial este capítulo 4. Si volvemos a hacer un recorrido por todo el libro, Dios manda a Jonás a ir a Nínive y Jonás hace lo que le da la gana y se va donde él quiere ir. Llega una gran tormenta y Jonás decide que lo mejor para él es que lo tiren al agua y de esta manera morir. Dios le manda a Nínive y aunque obedece, predica de aquella manera, como ya vimos, esperando que no se convierta en ninguno, esperando que su deseo sea el que se cumpla. Se convierte en Nínive y él se quiere morir porque las cosas no han salido como él esperaba que salieran. Se va fuera de la ciudad, se monta allí su choza, una choza para él solo, para que nadie más pueda estar allí con él. Dios le da una calabacera y cuando desaparece se enfada porque ya no tiene sombra. Me veo tan identificado con este Jonás. Somos tan parecidos a él. Jonás solo se estaba preocupando por él mismo, porque las cosas salieran como él quería que saliesen, porque sus necesidades físicas, como vemos con la calabacera, o incluso anímicas y espirituales, fuesen de la manera que él quería. Solo le importaba su bienestar. ¿Y cuántas veces no somos nosotros iguales? Nos quejamos a Dios: Señor, estoy enfadado, Señor, acaba con todo esto, porque somos egoístas, porque estamos buscando nuestro propio bienestar, porque únicamente nos miramos a nuestro propio ombligo. El problema de Jonás no era que se salvaran los ninivitas. El problema de Jonás era su corazón, exactamente igual que nosotros. El problema que tenemos y que tantas veces nos hace ser inconstantes, que tantas veces nos hace fallar, que tantas veces nos hace tambalear, es nuestro propio corazón. Y llegamos a los últimos versículos, con esta angustia tan grande que tiene otra vez Jonás por su amada calabacera. Bueno, más que por la calabacera en sí, porque la calabacera le da igual. Si en vez de la calabacera hubiese aparecido otra cosa que le diese sombra, estaría contento. Se ha quedado sin sombra, eso es lo que le fastidia. Versículos 10 y 11, los últimos versículos. Y dijo Jehová: tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció. Le está diciendo Jonás: tú has tenido lástima por todo esto, que tú no has hecho nada, que ha pasado y ya está. Y Dios le dice: y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir en su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. ¿Qué lección le da Dios aquí a Jonás? Y creo que también a nosotros. En otras palabras, Dios le estaba diciendo a Jonás: ¿por qué no dejas ya de quejarte? Jonás, si yo te he dado la calabacera, siendo tu corazón egoísta como es, ¿cómo no voy a salvar a todos aquellos que no saben distinguir su mano derecha de su mano izquierda? ¿Cómo no voy a salvar a aquellos que se están perdiendo? Si yo fuese Dios, y no lo soy, pero si yo hubiese sido Dios, en este punto yo ya satisfago el deseo de Jonás. ¿Quieres morirte? Pues hasta luego, Jonás. Pero no. Dios tuvo piedad de Nínive y Dios tuvo piedad de Jonás. Y no debemos olvidar nunca esto. Dios tiene piedad de nosotros sin merecerlo. Por eso no podemos discutirle ninguna decisión que Él tome. Por eso no tiene que darnos explicaciones de las cosas que haga.
Dios nos da calabaceras y Dios nos da gusanos. Dios nos da calabaceras y trae vientos solanos. Y Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia porque es Dios. El libro de Jonás muestra a un Dios soberano, pero que también es misericordioso, que es paciente, que es tardo para la ira. Por eso todos aquellos que van arrepentidos a Dios, hasta el día en que Jesús vuelva, tienen la oportunidad de salvarse. Dejemos de quejarnos tanto y seamos más agradecidos. Y finalizamos aquí. La manera en que acaba el libro es una manera extraña. Alguien que no supiese los libros de la Biblia y leyese Jonás, podría esperarse encontrarse un segunda de Jonás, porque acaba con una pregunta, o Jonás el retorno del profeta, no lo sé. Pero aquí acaba el libro, acaba de una manera extraña, con una pregunta, de la cual no sabemos la respuesta de Jonás. Pero la realidad es que sí que hay una respuesta. Y la respuesta de Jonás a la pregunta que le hace Dios, y la vuelvo a leer: «¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales?» Sí que hay una respuesta. Y la respuesta es el libro de Jonás. Y pensaréis, el ángel se ha vuelto loco, no sabe lo que está diciendo. Pero pensemos un poco. ¿Quién escribe el libro de Jonás? Lo primero que nos viene a la cabeza es que lo escribe Jonás, ¿verdad? Y tendría todo el sentido del mundo. Pero cuando vemos cómo está escrito en tercera persona. Así que o Jonás escribe muy raro y habla del mismo como si estuviese hablando de otra persona, o no fue Jonás el que lo escribió. Pero si no fue Jonás, tenemos aquí algunas cosas difíciles de entender. ¿Quién sabe que Jonás huyó de la presencia de Dios? Los marineros se enteraron. ¿Podrían haber sido un marinero? Bueno, vamos a seguir haciéndonos preguntas. ¿Quién sabe que Jonás estuvo en el vientre de un gran pez 3 días y 3 noches? ¿Y quién sabe el salmo que Jonás compuso? Aquí ya se nos queda solamente Jonás. ¿Quién sabe que Jonás se hizo una tienda de campaña, una cabaña, y que allí creció una calabacera y que un gusano la secó? Todo esto solo lo puede saber Jonás. Así que es muy probable que esta última pregunta sirviese por fin para cambiar el corazón de Jonás. Para que esta parábola de la calabacera, del gusano, del viento, esta parábola viviente que Jonás experimentó en su propia carne, hiciese que por fin su corazón, igual que los ninivitas, se volviesen a Dios, y que se lo narrara a alguien y alguien lo escribiera. Lo más importante, y sobre lo que más atención debemos poner en nuestra vida, es sobre nuestro corazón. Un corazón que, igual que Jonás, a veces intenta huir de Dios. Un corazón al cual Dios a veces lo mete dentro de un gran pez y le toca sufrir. Un corazón que, igual que Jonás, a veces obedece a regañadientes y hace las cosas un poco de cualquier manera. Un corazón que a veces se enfada con Dios. Un corazón que disfruta de las bendiciones que Dios le da, pero que a veces se deprime también. Un corazón al cual Dios muchas veces tiene que confrontar para que nos demos cuenta de cuántas misericordias tiene Dios con nosotros. Y para que al final todos aquellos que hemos creído en Jesús podamos decir que Dios es un Dios misericordioso y que la salvación es del Señor. Vamos a orar. Señor, gracias por este libro, Señor, del profeta, que tantas veces vemos como desobediente, como malo, Señor, como quejoso, pero por el cual vemos como tú eres un Dios soberano y misericordioso, Señor, como vemos que en toda la vida de Jonás tú estuviste obrando, tú estuviste al mando, Señor, y nada se te escapó, y cambiaste, Señor, la vida de más de 120.000 personas. Y, Señor, tú conoces nuestros corazones, que tantas veces son como los de Jonás, que tantas veces son egoístas, que tantas veces buscan lo nuestro propio, Señor. Ayúdanos a no quejarnos, Señor, que el Espíritu Santo, cuando empecemos a quejarnos, nos diga: ¿por qué no te callas? Ayúdanos a ser respetuosos contigo y sobre todo a glorificarte, Señor. Gracias por todas las misericordias que tienes.
Gracias por las calabaceras que pones en nuestra vida. Y gracias también por los gusanos, Señor, que a veces las quitan y nos llevan al sufrimiento, pero sabemos que ese sufrimiento se transforma en más santidad y en más parecernos a ti, Señor. Por eso te queremos dar gracias por este libro, Señor, que hemos acabado de estudiar, que hemos acabado de meditar en él. Y gracias porque tú eres nuestro Señor, Señor, y porque la salvación es tuya. Te alabamos y te bendecimos y te damos toda la gloria, Jesús. Amén.